Pasando a la tesis número 7, la cual postula que el neoliberalismo es radicalmente autoritario. Esto lo dice desde un punto de vista, desde la oleada de dictaduras cívico-militares que hubo en el Cono Sur por la década de 1970, en donde empezando por Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay, había un dominio autoritario en estos países. Dentro de esto se conoció lo que se llegó a ejecutar lo que se conoció como Plan Cóndor. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el Plan Cóndor? El Plan Cóndor es una organización estratégica de alcance internacional en la que participaron dictaduras sudamericanas como la de Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, para eliminar el comunismo. Ese era su fin y su objetivo. Sin embargo, después de esto, existió una oleada de democracias las cuales se, se institucionalizaron y se denominaron como democracias restringidas o delegativas, democracias con gran potencial autoritario desde la década de los 80 hasta el día de hoy. También se puede conocer como anocracias, lo cual es lo que existe en Colombia hoy en día, parte democracia, parte dictadura. En Colombia se ve este tipo de anocracia en muchos aspectos, empezando por la violencia. Se dice que uno de los elementos que ocasionó que, que existiera este tipo de democracia en Colombia fue la violencia del narcotráfico, la violencia que existió antes de los partidos políticos y la violencia que ha existido durante más de 70 años en nuestro país. Otra de los elementos por los cuales empezó este autoritarismo fue cuando subió Álvaro Uribe Vélez al poder, e incluso antes ya existía, donde solo e incluso hasta el día de hoy los partidos políticos tradicionales son los únicos capaces de llegar al poder y los partidos políticos con nuevas ideas y nuevos representantes son incapaces y básicamente se podría decir exageradamente, imposible llegar al poder por medio de estos y por medio del control político y del poder que tienen estas instituciones. Básicamente, básicamente, durante estos gobiernos como el de Álvaro Uribe Vélez primordió la economía y primordió el avance de la destrucción de algunos partidos políticos o de las guerrillas. Por otro lado, la Constitución Política de Colombia de 1991 también ayudó e implicó para que el neoliberalismo se pueda considerar como una democracia autoritaria. Pasando a la tesis número 8, habla acerca de que el neoliberalismo es eminente colonista, la tercera edición de la edición. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que el neoliberalismo se basa en la explotación de la clase obrera, es decir, en la explotación laboral y en cómo se aprovecha de la clase obrera para generar ganancias económicas y para mejorar la, la tasa monetaria de nuestro país, es decir, el PIB y todos estos elementos. En Colombia podemos ver que la explotación laboral es muy grande. En Colombia la tasa de desempleo durante la pandemia, antes de la pandemia, en diciembre de 2020, durante la pandemia, aumentó hasta el 17,30%, lo cual antes en enero de 2019 era del 12,80%. Por otro lado, también podemos ver cómo afecta la clase laboral cuando el gobierno apoya a las multinacionales en vez de empresas nacionales y en vez de a los agricultores y a los colombianos, como el ejemplo que tuvimos en Avianca, que a pesar de decir que es una empresa colombiana, todos sabemos que no, y a la cual se le dio el apoyo que muchas personas colombianas y emprendimientos, empresas pequeñas necesitaban para poder salir de la pandemia y de esa difícil situación económica. La explotación laboral es inminente en nuestro país y es algo que tiene que cambiar. Los sueldos son bajos, los salarios son explosivos y la gente no es feliz. Más que la felicidad, vemos la explotación intelectual, física y laboral. Esto tiene que cambiar. Ahora bien, vamos a empezar a hablar sobre las críticas que se pueden dar, eh, se pueden empezar a dar según todo lo que hemos visto. Para empezar, se puede decir que en Colombia puede ser muy violenta, pero es muy moderada en sus planteamientos económicos. A nadie se le ha ocurrido en el país proponer en serio el capitalismo salvaje como modelo
como modelo, porque no es una opción política económica. Al parecer, el neoliberalismo no existe de una manera pura en Colombia. Por otra parte, la creciente tasa de desempleo es definitivamente la principal lunar del modelo en sus 12 años de vigencia. Desde 1990 se estimó que el 10,6% y a final del 2001 casi se duplicó a alcanzar una tasa del 20,3%. En lo que se puede anotar un hit es en la lucha contra la inflación, pues en 1990 ascendía al 32,3% y 11 años después, en el 2001, registró unos datos históricos de 7,65%. Como hemos visto, hay cosas que sirve a la población y otras que no les sirve a la población, como por ejemplo, a la población les sirve más que haya empleo, para que haya empleo, para que ellos puedan subsistir y, por ejemplo, pues tener una vida digna, pero como vemos, le importa más lo que pasa en que bajara la inflación y cómo se puede dar, se le dio mucha importancia a esto, y mostrando que era más importante así el modelo de la economía que su propio, como la salud del pueblo. Em, También con la implementación del neoliberalismo se han suscitado una serie de reformas que han venido beneficiando al mercado y en especial a las transnacionales que han apoderado nuestros recursos como otra colonización. Es decir, que se han apoyado mucho el mercado, se han apoyado mucho a empresas multinacionales y empresas nacionales, pero esto ha generado que también se descuide al tanto apoyo que tienen estas empresas grandes, se ha dejado de, de ayudar a empresas que apenas van en surgimiento o empresas o se le han dado mucho poder a estas empresas y no se les han ayudado al pueblo, solo se benefician ciertas personas. Em, por otro lado, cabe resaltar que tenemos que hacer unas críticas en cuanto cuando llegó la privatización digamos, de la privatización de la salud y la privatización de ciertas empresas, por decir, del Estado públicas, en donde, por ejemplo, en la salud se ha visto, o sea, se ha visto que muchas personas no pueden tener una salud digna y no ha podido, esto se debe gracias a la privatización. Y bueno, yo creo que la privatización es buena, pero en ciertos sentidos y no a gran escala como lo hemos visto acá en Colombia, en donde, donde se baja, por decirlo así, em, como se baja como por lo que se hizo, que fue para el pueblo y se está viendo más en la economía en cuanto se empiezan a empezar, digamos, en la salud, a ver más sobre dinero que en cuanto al cómo servir este servicio. Finalmente, para no alargar lo que queremos mostrar en esta presentación, les mostramos las preguntas que tenemos y que les generamos. ¿Este modelo será que le sirve a todo el pueblo colombiano o solo a una poca parte de la sociedad? Y más que eso, ¿cuándo va a acabar la corrupción de Colombia? ¿Cuándo va a acabar nuestra mentalidad? ¿Y cuándo vamos a poder surgir con nuevas ideas? Muchas gracias. Por, ot- por otro lado, aquí mostramos las soluciones que nosotros plantearíamos para solucionar algunos problemas de los que presentamos hace poco. Y finalmente, aquí están las referencias en las que nos se basó nuestro trabajo. Muchas gracias y buena tarde.